Saludos chicos, espero que se sientan súper bien. En el día de hoy les traigo un excelente video enseñándole cómo poder reparar nuestra red o recuperar nuestra red. También si estaba instalando una ROM en Kufi y borró por accidente todas las particiones, este video es excelente para eso porque va a poder recuperar. Cada archivo es diferente para cada teléfono. Por ejemplo, yo estoy usando de ejemplo el G7. Ustedes pueden usar el V50, el V40, el que usted tenga. Le va a funcionar. Este método le funciona a todos sus teléfonos LG y también a otros. Vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir Kufi. Tienen que ver los recientes videos míos que tengo cómo instalar el Kufi y todos esos archivos los tengo ahí. Entonces, aquí abrimos Kufi. Aquí vamos a hacer varias configuraciones para que el programa le funcione. Vamos a seleccionar aquí. Este archivo se lo voy a dejar también en la descripción. Es diferente para cada teléfono. Yo voy a buscar ahora el G7 porque con el G7 que estoy trabajando. Este método es para recuperar su red. Si su red no sube a 4G, también puede arreglarla. Este método, reparar email, todo le va a funcionar. Entonces aquí selecciona este archivo. Vamos a seleccionar también esto aquí, UPS, el puerto de su teléfono que tiene que estar en GDL. Entonces vamos a darle a donde dice Tool. Vamos a darle a OK ahora. Y esto nos va a escanear toda la partición que tenemos. Antes de comenzar este método, si por ejemplo usted está así, que no ha borrado las particiones, ahora usted tiene que hacer la copia de seguridad de modem 1 y modem 2. Eso es lo más recomendable. Pero si por accidente borró las particiones y no pudo hacerle su copia de seguridad, no hay problema. Le tengo también otro método en el mismo video de cómo poner su email y recuperar su red. Aquí vamos a darle Windows más R y buscar la carpeta donde se guardan las particiones. Vamos aquí, vamos a darle aquí. Y aquí selecciona dónde está su puerto. El mío es puerto 11, por lo tanto abro la carpeta 11. Vamos a borrar todo lo que hay aquí. Aquí eliminamos todo eso. Entonces ahora vamos a seleccionar el modem 1 y el modem 2, que es lo más importante. Aquí que se guarda nuestro email de nuestro teléfono. Si en dado caso usted no lo pudo guardar y quiere recuperar su email, solamente el requisito número 1 es que tenga conocimiento de su email, lo haga guardado en la factura o lo tenga detrás de su teléfono. Eso es lo único que se requiere. Pero aquí estamos haciendo también la copia de seguridad. Modem 2. Aquí vamos a cambiar el nombre. Ahora vamos a hacer también la copia de seguridad de modem A y modem B. Esto por si acaso el Wi-Fi no le funciona, cualquier cosa. Ustedes hacen su copia. No es necesario, si quieren no lo hagan, pero yo siempre me gusta hacerlo. Porque es una combinación. Modem A y modem B se combina siempre con modem 1 y modem 2. Hago mi copia de seguridad. Luego le voy a mostrar cómo se debe borrar una partición. Que a mí me ha pasado por estar de rápido y borro todas las particiones en vez de borrar una. Deja que haga primero la copia. Vamos a cambiar el nombre.
Y listo. Ahora cerramos esto y vamos a copiar todo eso en una carpeta que creé. Usted puede crear también una carpeta para guardar sus copias de seguridad. Yo la voy a copiar en una carpeta que creé. Entonces aquí la muevo aquí. Ya ahora le voy a mostrar. Si por accidente, por ejemplo, mira cómo se debe. Usted selecciona el archivo. Si por accidente le da ahí, se va a borrar todas las particiones. Me ha pasado así mismo. Si por ejemplo usted le da ahí, sabe que se le va a borrar todas las particiones. Y si se le borra las particiones, para esto es este video. Pero aquí si le da ahí, todas las particiones se borran. Solamente se debe borrar las particiones. Solamente, óigase. Si no le funciona, si no, mira, aquí es el error más recomendable. Así que se borran las particiones. Si borran ahí, solamente se va a borrar esa partición. Pero si en dado caso borran todas las particiones, que es requerido cuando la red no le suba 4G, por ejemplo, usted selecciona una partición y la borra toda para volver de todas las particiones desde cero, para todos los errores corregirlos. Miro aquí. Y yo le doy ahí, mira cómo se borra todas las particiones. Todas se borran, ve, está en cero. Si por accidente usted hizo eso, este video es para usted. Y también esto se hace cuando la red no le sube más de 3G, porque quizá algunas particiones tienen un error, se hizo un tipo de cross flash y no le funciona su red a 4G. Entonces usted borra toda la partición y vuelve a recuperar desde cero. Y solamente tiene que hacer el método de reemplazar el modem 1 o el modem 2. Usted lo va a reemplazar y una vez el email se le va a poner automáticamente. Pero si no tiene esas copias de seguridad, va a ser el procedimiento que le voy a mostrar, que lo vamos a hacer de manera manual. De manera manual le voy a mostrar cómo hacerlo. Ya ustedes saben. Entonces, ustedes van a descargar, por ejemplo, el archivo que se llama un brick de su teléfono o recuperar su teléfono. Para cada teléfono hay un archivo de eso. Miren, para el G7 este, mírenlo aquí. Está en la descripción que se lo voy a dejar. Usted crea una carpeta y lo va a decomprimir adentro de la carpeta. Esto siempre y cuando su teléfono no le suba a 4G. Y si también accidentalmente borró las particiones. Voy a poner esto que se comprima de forma rápida para que no duren todo ese tiempo. Quiero aquí ya casi se está descomprimiendo. Vamos a darle un tiempo. Te lo puse en cámara rápida para que se comprima un poquito más rápido. Vamos a esperar, ya se descomprimió. Entonces vamos a abrir el Q-Fi de nuevo. Ya lo tenemos abierto, perdón. Ahora vamos a seleccionar estos archivos. Le vamos a dar a donde dice XML, ahí. Entonces va a buscar la carpeta donde se descomprimió. Aquí vamos a seleccionar todo este archivo. Vamos a dar a abrir. Cancelar. Le vamos a dar donde dice download. Y eso va a comenzar a cargar todo su archivo y a cargar toda la partición de nuevo. Ya no va a tener su teléfono error. Cuando le ponga el email ya va a subir su teléfono en 4G. Va a solucionar todo. Todo eso lo va a poner en cámara rápida para que no dure tanto. Y ya ustedes saben, este método le funciona para G7, G8, G8X, V40, V50, V60 y muchos teléfonos más. Ya ahí vimos cómo pasar el celular para que ustedes vean que ya el teléfono ya está nítido. Solamente le falta introducir el email. Ya ahí vibró, ya ahí encendió. Vieron que ya encendió ahí. Ya usted quiere puede desconectar el teléfono. Me disculpo por el ruido. Un poquito de ruido. Ya ustedes quieren desconectar el teléfono para que va a subir nítido ahora. Ya mira, ve, ya está subiendo. Vimos que le borramos toda la partición. Si ustedes por accidente hacen eso, ya ustedes saben cómo recuperarlo. Buscan el archivo de su teléfono que siempre
archivo para ustedes recuperarlo. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, me tiran por Telegram. Tengo el grupo de Telegram ahí. Estoy ayudando a todos a resolver los problemas de su teléfono. Cualquier problema que está en mi alcance, lo ayudo. Mire, ya el teléfono subió. Entonces ahora vamos a configurarlo para que ustedes vean que no tiene red. Lo vamos a poner en español. Vamos a iniciar todo para que ustedes vean que no tiene señal, porque ese método le borra totalmente el email. Por eso hay que hacer su copia de seguridad. Si por accidente no hicieron su copia de seguridad, el otro método donde le vamos a introducir el email le va a funcionar. Pero tiene que tener su email escrito en un papel. Siempre deben, cuando compran un teléfono, el email guardarlo. Siempre, guárdenlo. Vemos ahí que no presenta red, no presenta nada, no tiene nada de señal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar la depuración USB para hacer otro procedimiento. Este procedimiento, como le dije, va a recuperar su señal y la va a restaurar. Va a poder tener su señal en 4G. Si es 5G, va a poder tener su señal en 5G. Aquí le vamos a dar en configuraciones. Vamos a buscar acerca del teléfono. Aquí, acerca del teléfono. Vamos a ver, miren aquí, no tenemos email. Ya ven que no tenemos email, cero email. ¿Por qué? Este método nos borra totalmente el email. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el email de nuevo. Vamos a poner ahora, activar la depuración USB. Nombre de compilación, aquí me lo vamos a dar varias veces hasta que se active. Vamos a entrar aquí. Le vamos a dar a aceptar. Ustedes le dan a aceptar aquí. Ya está nítido. Aquí. Y vamos buscando, dice depuración USB. Aquí. Entonces ya, ahora le vamos a dar para afuera y a escribir este código. Este código varía solamente en el modelo, pero los números es igual. Aquí vamos a poner este código. El modelo, el final del modelo, ustedes siempre lo van a poner, pero es el mismo código. Eso es para nosotros activar el puerto para que nos lo reconozca el programa. Y aquí usted pone el modelo de su teléfono. El mío es 710. Y ya mira aquí, le damos donde dice ese menú, puerto chat, test, aquí abajo. Y aquí le vamos a dar, mira, ya está activado. El puerto ahí me lo activó. El programa lo va a reconocer. El código es igual, solamente el final. Siempre tienen que poner el modelo de su teléfono. El modelo de su teléfono para que lo vean. Ahí no se puede ver bien. No enfoca bien el teléfono, pero ya vamos a pasar a la computadora ahora. Para buscar el programa. Ese programa se lo voy a dejar en la descripción. Entonces aquí el programa lo tengo en una carpeta. Aquí en la carpeta G7. Lo voy a mover al escritorio. Y lo voy a descomprimir. Mira, la carpeta no se creó de aquel lado. Este método es para que no hizo la copia de seguridad de Modem 1 y Modem 2. Si ustedes lo tienen ya, si ustedes hicieron su copia de seguridad, automáticamente ustedes solamente en el QFI van y lo reemplazan y ya. Solamente tienen que hacer eso. Ya vemos la carpeta, miren aquí. Ahora vamos a abrir. Este programa lo puedo ejecutar con el administrador o abrirlo, puedan, como ustedes quieran. Si no, aquí le damos a dar Qualcomm, aceptar. Y ahora aquí conectan su teléfono y automáticamente le va a reconocer el puerto. Mírenlo aquí. Vamos de aquí, vamos a aceptar. Luego vamos a seleccionar la opción, esta opción que están aquí, miren ahí.
y ya ahí ve que nos sale el email. Seleccionamos esta, que aquí que vamos a poner el email. Ve que está en cero, no tiene ningún tipo de email. Aquí yo voy a ocultar el email para que nadie lo vea. Y aquí ya usted busca su email de su teléfono y lo va a introducir. Muy fácil. Ve que es muy fácil, muy sencillo introducir su email. Esto va a reparar cualquier tipo de problema que usted tenga de red. Se lo va a solucionar. Aquí yo voy a escribir mi email. Mírenlo aquí. Se escribe ahí usted, cualquiera que sea. Luego le damos de aquí. Le damos a aceptar y ya estaría listo. Ahora reiniciamos el teléfono. Vamos ahora a reiniciar el teléfono. Ya solamente queda eso, reiniciar el teléfono. Reinicia su teléfono y ya vemos que el teléfono sube con red. Ya la red está funcionando en su totalidad. Este método es para que no guardó su BACU de modem 1 y modem 2. Luego le voy a enseñar a los que lo guardaron cómo hacerlo. Cómo hacerlo con su copia de seguridad. Que es más sencillo, es más fácil, se ahorra todo ese proceso. Se va a ahorrar todo eso. Mira aquí, ya me reconoció, tengo señal. Ahora voy a marcar el teléfono para que ustedes vean que está funcionando en su totalidad. Esto aquí para yo ver el balance de mi teléfono. Mira, ya sale. Y ustedes ven que funciona en su totalidad. Ahora vamos a ponerle en modo EDL para hacerlo desde la computadora, o sea, desde el CUFI. Así es más sencillo, no tienen que hacer todo ese proceso que yo hice. Pero quise mostrárselo de las dos formas, por si acaso ustedes no tienen su copia de seguridad. Aquí lo que vamos a hacer es pasar a la computadora ya, que está en modo EDL. Y vamos a abrir nuestro CUFI para introducirle su copia de seguridad. Aquí vamos a abrir el CUFI. Ahí el puerto me lo reconoció de una vez. Usted lo busca si no se lo reconoce. Este es el método más sencillo. Aquí buscamos modem 1, damos clic derecho, partición, y le damos aquí y buscamos donde guardamos nuestra copia de seguridad de modem 1 y modem 2. Aquí le damos abrir, cargó, buscamos el otro. Bueno, yo espero que le haya gustado el video, por favor, le ha ayudado en algo. Me apoyan con su suscripción, comenten si le funcionó el, el video. Cualquier inconveniente, cualquier pregunta, usted tiene mi canal de Telegram ahí, el grupo de Telegram, perdón. Ustedes me pueden decir eh, cualquier inquietud, cualquier cosa. Por favor, lo único que les pido es que me ayuden con su suscripción. Si les gusta el video, si les solucionó su problema, comparten el video a más personas que estén pasando eso y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Muchas gracias.